¿Cómo estamos, doctora? ¿Bien? Buenas tardes. Bueno, un placer y gracias por este ratito entre tareas médicas, ¿no? Sí, Entre el sí, hospital. atendiendo y mucho. Bueno, ahora se ríe porque es cierto. Bueno, te dejo. Ahora entramos en el tema un poco más de reclamos de que sea todo tan justo, del cual nos venimos ocupando. Pero hablemos un poco de su especialidad. Virginia, uno como pediatra tiene chicos que controla, que tienen 2, 3, 4 meses y algunas veces, muchas veces, se escucha un soplito, ¿no? Entonces uno obviamente tiene que comunicar eso al padre y derivártelo a vos como para que hagas el estudio. La mayoría son soplos fisiológicos, inocentes, pero obviamente que parejas tal vez primerizas que de pronto tienen eso, les cae realmente como un bombazo, ¿no es cierto? Una situación muy difícil. ¿Qué es un soplo y cómo lo podemos describir para que la gente lo conozca? Bueno, en realidad la gente piensa que quizás nosotros los soplos los escuchamos cuando realizamos un electrocardiograma o hacemos un ecocardiograma, y la realidad es que el soplo se detecta con el estetoscopio, en la auscultación, en la examinación, todo lo que es el examen normal del paciente. Es un ruido agregado entre el primer y segundo ruido, que son los dos ruidos típicos del corazón, y que tiene diferencias en cuanto a la calidad del sonido, a la intensidad y a la repercusión general sobre el paciente. Es así que si uno escucha esto con el estetoscopio, no solamente le tiene que comunicar al paciente que lo escucha, sino también tiene que intentar darse cuenta de si esto se aproxima a un soplo de características funcionales, como vos bien decís, o inocente, o tiene un tono más similar a lo que podríamos llamar una cardiopatía congénita o alguna enfermedad del corazón. Es por eso que el pediatra está, digamos, en la formación del pediatra, nosotros ponemos especial hincapié en la determinación de qué tipo de soplo es, cómo se ausculta, en qué lugar del pecho se ausculta, y además del soplo, ver las características generales del niño. Si es un niño que se alimenta bien, si es un niño que crece, si es un niño que se agita cuando hace actividad física igual que sus pares, si tiene algún otro indicio que nos haga pensar que está cursando alguna situación cardiológica más allá del soplo. O sea que no es solamente la auscultación del soplo, sino contextualizarlo con la situación del paciente. Es lo que los papás dicen, Mauricio, es un soplo funcional. Sí, Digo, pero ¿es claro, esa definición casera? Ahí un poco nosotros tranquilizamos porque, como dice bien Virginia, los pediatras que tenemos bastantes años, tenemos una auscultación muy fina y bueno, cuando es un soplo muy suave, que realmente no despierta, no es un soplo rudo, que puede uno sospechar alguna otra cosa. Bien. Entonces ya alerta que, bueno, detectó el soplito, que igualmente le vamos a hacer un estudio como para tranquilizarse, porque ¿qué pasa? Si nosotros no le decimos nada, ya decidimos que es inocente, fisiológico, y no le decimos nada, tal vez recurran a una guardia por hacer un control por alguna patología, y el médico de guardia detecte, pero tiene un soplo este chico. Entonces, uno tiene que contarle a los papás que detecta eso, que le vamos a hacer un control, y ahí vamos a Virginia como para que de pronto también tranquilice más a los papás. ¿Cómo lo estudiás, Virginia? Lo que acabas de decir, Mauricio, creo que es clave y por eso lo voy a volver a repetir porque me parece que son las palabras justas. El pediatra no debe omitir información al paciente, pero sí lo debe tranquilizar. Así que la interconsulta debe hacerse dentro de un contexto de comunicación clara, donde el pediatra lo tranquilice al padre o a la madre y les diga, bueno, como acabas de decir, detecto esto, pero es un paciente sano, es un paciente que corre, tiene enfermedades respiratorias, tiene enfermedades laringias, es asmático, o sea, contextualizarlo. Y una vez que uno piensa que probablemente tenga que ver con el crecimiento, ser un soplo inocente, lo deriva al cardiólogo para que la madre no se preocupe, pero sí se ocupe. Así que por eso vuelvo a decir lo mismo que vos, y es porque me parece muy relevante que el pediatra informe de esta manera a los padres para no generar angustia, pero sí para generar la consulta. Claro. ¿Cómo lo estudiamos? Primero hacemos lo que siempre intentamos hacer ya desde la pediatría, que es un examen, primero una anamnesis, o sea, saber en el interrogatorio dirigido
si esa familia tiene algún antecedente de algún familiar fallecido o de alguna situación en particular desde lo cardiovascular. Los antecedentes del niño, tanto perinatológicos, los antecedentes del embarazo, si es un niño pequeño, es importante porque madres diabéticas durante la edad gestacional, hipertensas, gemelares, o sea, son factores de riesgo que nos obligan ya desde la neo a estudiarlo con un ecocardiograma. Estos son pacientes recién nacidos, en donde si presentan un soplo ya desde la neonatología, nos obliga a descartar con un ecocardiograma en forma directa la cardiopatía congénita, puesto que la semiología nos queda limitada para darnos cuenta si es una cardiopatía solo por el examen físico. Cuando es un paciente de mayor edad, ya pasando la etapa de lactante, la auscultación es bastante un signo cardinal de la evaluación cardiovascular y con el electrocardiograma como método complementario se podría aclarar si es un soplo inocente o funcional. Más allá de eso, si el paciente hace algún tipo de actividad física que requiera más alto rendimiento o son deportistas de elite o tiene alguna circunstancia, llámese alergia o es un bronquial crónico o tiene antecedentes de un hermano con una cardiopatía o un familiar fallecido de muerte súbita a menos de 35 años, se le complementa de forma, como digo, complementaria con un ecocardiograma Doppler color. ¿Vos decís, Mauri, que con la experiencia se detecta a simple escucha, ocultación si no es nada... No, es un soplo, tiene que ser muy delicado. Es un soplo muy suave, delicado, que no se irradia a otros lugares, que uno, como dice muy bien Virginia, lo oculta en ciertos lugares, que lo detecta con mayor precisión. Y bueno, como dice Virginia, el estado general del chico, el crecimiento, el desarrollo, evidentemente no trasunta a alguna otra patología agregada. Pero entiendo la preocupación de los padres, porque haciendo memoria pensaba en compañeros de mi hijo, en algún momento decían, no, le detectaron un soplo, pero no va a jugar más a la pelota. Por ahí no era nada determinante todavía, pero la preocupación del papá iba por ese lado. Es muy importante cuando tiene que comunicar y transmitir, ¿no es cierto? Porque si no, realmente es un baldazo de agua helada, sobre todo a papás primerizos. Virginia, ¿cuánto de común es encontrar o detectar un soplo en los chicos? Mira, si bien nosotros en Argentina no tenemos una estadística real, pero se estima que en toda la vida de un niño, o sea, desde que nace hasta aproximadamente los 18 años, en algún momento de la vida se puede detectar un soplo, o sea, que tiene altas chances durante toda la etapa de desarrollo. Así que estos pacientes tienen altas chances, sobre todo cuando el paciente crece más. Por ejemplo, las niñas en la etapa prepuberal, los 2 primeros años prepuberales, esos, por ejemplo, nosotros tenemos en cuenta la pubarca, ¿no? La telarca, y a partir de ahí empezamos a hacer una línea de crecimiento importante hasta la menarca. Bueno, esos 2 años que tarda, en general podemos escuchar un soplo. Después tenemos un momento que nosotros le decimos anemia fisiológica, que suele pasar entre los 6 y los 8 años, también es frecuente. Los niños varones que hacen el empuje puberal, también. Entonces, bueno, creo que en algún momento de la vida de un niño, y eso siempre charlamos con los papás, es factible que el pediatra le escuche un soplo. Así que es muy, muy frecuente. Pero si bien nosotros entendemos que la calidad de la auscultación, el lugar de la auscultación, y algo que está muy interesante es saber que el cambio de posición nos ayuda bastante a determinar esto del soplo inocente o funcional, que el paciente lo escuchamos acostado, con el estetoscopio lo hacemos sentar y lo hacemos parar y vemos como este mismo soplo en la misma localización va variando, o sea, va disminuyendo, incluso hasta desaparecer. Entonces, con un electro normal y una placa de tórax normal, sin antecedentes de relevancia, podríamos ya hablar de que es un soplo inocente o de crecimiento. Hace muchos años... Sí, termina, por favor. Perdón. Este detalle, esto se da en niños mayores, pero no en recién nacidos. Los recién nacidos, esta semiología que parece como tan clara, los cambios de decúbito o un electro totalmente normal, sale de situación y hay que hacerle un ecocardiograma igual. O sea, los recién nacidos, los lactantes, el soplo no es una característica que yo pueda decir que descarto o no descarto una cardiopatía. Incluso hay lactantes
con soplos muy suaves que pasan inadvertidos, incluso hay lactantes con examen cardiovascular normal que se les hace el ecocardiograma igual, porque son pacientes que están incluidos en el grupo de riesgo, como acabo de decir, recién nacidos de alto peso, recién nacidos de bajo peso, retraso del crecimiento, serologías maternas positivas, hipertensión materna gestacional, diabetes gestacional, embarazo múltiple, y, por ejemplo, el síndrome de Down o alguna genetopatía. Esos pacientes, incluidos dentro de un grupo especial de riesgo, van todos a ecocardiograma en etapa neonatal, incluso antes de salir de la internación del rooming. No, quería decir que hace muchos años que hacemos con Mauricio este programa. Lejos está el alarmar, sí, muy cerca está el prevenir, es el eje del programa. Entonces el poder contarlo, el poder estar, el no asustarse, pero prestarle atención en el seguimiento, está más que bien, Mauri. Seguro. Bueno, queríamos aprovecharte, sabemos que seguís desarrollando tu actividad en el Hospital del Niño de La Matanza, como siempre, y bueno, tenemos que caer en el tema gremial, si se quiere. Sabemos que la situación no ha mejorado desde el año pasado, ¿es así? Por ahora no tenemos novedades en cuanto a los salarios, ni las posibilidades de una paritaria, ni tampoco tenemos ningún tipo de informe, o sea que hay como un silencio, ¿no? Está todo como muy muteado. En cuanto a lo salarial, en cuanto a la modalidad de ingreso de los médicos, sí, el último informe fue que van a seguir, que sigue continuando esta modalidad de monotributista. El monotributo como totalmente en contra de lo que es un trabajo en relación de dependencia, a favor de lo que es el trabajo precarizado, sin ningún tipo de beneficio. Pero más allá desde el punto de vista gremial o salarial, que nosotros podemos ver a todos los monotributistas que están ingresando, que como repito, es un trabajo precarizado, en donde todo el mundo, intenta volver a lo que es la carrera profesional hospitalaria, en donde tenemos la posibilidad de concursar los puestos, que sería lo ideal. Más allá de eso, vemos que nuestro hospital, el Hospital de Niños de San Justo, es un hospital escuela, en donde tenemos no solamente alumnos de la Universidad de Buenos Aires de pregrado, sino también los de pregrado de la Universidad Nacional de La Matanza, y el cual también soy docente de ambas. Y entonces esto, desde el punto de vista docente, los monotributistas, nos cuesta un poquito hablar sobre el compromiso que tiene con la docencia el médico que ingresa como monotributista al hospital. No sé si se entiende la idea. Sí, nosotros somos todos originarios de la salud pública. Estamos agradecidos porque estudiamos en universidades públicas y queremos seguir en la gestión pública. Entonces, el compromiso del médico tiene mucho que ver con luego transmitir esto a nuestros alumnos, del pregrado y del posgrado. No nos olvidemos que tenemos una residencia muy renombrada en la zona de pediatría, que tiene muchos residentes que van rotando por los distintos especialistas, están muy bien formados, y esta formación depende de esto, ¿no? Del compromiso de cada especialista, del compromiso de cada miembro de la institución. Y esto de la precarización laboral a través de los monotributos hace que haya mucho recambio de médicos, el compromiso es bajo, y esto de tener el corazón en el hospital, ¿no? Se está olvidando. Creo que nosotros no solamente reclamamos por lo salarial, que creo que es como algo repetitivo, porque no entra a oídos de la gestión de La Matanza, sino que nos preocupa desde el punto de vista docente, y esto repercute en la calidad de la medicina que estamos realizando, ¿no? Porque la docencia es parte de todo lo que estamos haciendo como médicos, ¿no es cierto? Y la calidad docente también tiene que ver con la formación y la calidad que nosotros le damos a nuestra población, que en realidad son los que se benefician o no de los médicos que estamos en salud pública. Además, Hospital Escuela de La Matanza en pediatría,
factura con un monotributo, una precarización espantosa. Mauricio, te pregunto de paso en algo que leía cuando venía. SICOP acordó un valor, siguen en plan de batalla, pero firmó AMRA, que es la otra entidad, la Asociación de Médicos, dice, bueno, acompañamos por mayoría, pero no estamos de acuerdo. ¿Les toca estos ajustes a los médicos? No, lo que pasa es que están, los dos sindicatos obviamente firmaron para que los médicos puedan cobrar, los provinciales, sí, los aumentos, pero bueno, en desacuerdo porque evidentemente omitieron una serie de reclamos que no fueron satisfechos. Tengo que decir también que en La Matanza están cobrando la mitad de lo que han pactado los médicos de la provincia, ¿no? Como para que se sepa, los municipales. Bien. Cuando antes eran siempre mejor pagos que los provinciales. Así que, bueno, ahí está el reclamo también de Virginia y además lo que dice ella, la adherencia al sistema, el compromiso, la continuidad. Eso es muy importante para no solamente la tarea asistencial, sino, como bien refleja ella, la tarea docente para los médicos futuros. Bueno. Así que esperemos... será tal vez un año de lucha también para el tema salarial y el tema de las condiciones laborales. Ojalá. Porque esto ya está... vino para quedarse el monotributo. Vino para quedarse. En un principio fue un medio para que ingresaran gente lo más rápido posible y después la idea era que todos los monotributos tengan un puesto permanente de planta y eso quedó hace años en el olvido. Y ahora vino para quedarse, no hay otro tema. Y lamentablemente la gente busca al profesional y le tenemos que decir, no, el doctor o la doctora renunciaron. Y esto es tristísimo porque transfer contra transfer, o sea, la relación que tenemos con el paciente es muy personal. La gente necesita no solamente el apoyo del médico desde el punto de vista como médico, sino como persona. Y este trato y toda esta situación personal que nosotros hacemos con los pacientes se desdibuja tremendamente con este contexto del monotributista, donde entran y salen médicos como si fuera un policonsultorio. Ojalá, como dijo Mauricio, si el año es de lucha, sean escuchados, ni más ni menos que esto. Bueno, ya hemos planteado, ¿no? A veces los oídos un poco tapados de la conducción de quien tiene que resolver algo en Matanza. Y esta va a ser una tribuna, nuestro espacio, una tribuna como para que puedan decir todas las cosas que tienen que reclamar. Doctora, sepa que aquí estamos y las puertas de este espacio que le llamamos Televisión Saludable están abiertas. Por mi parte la saludo, Mauricio. Un abrazo grande, Virginia. Nos vemos. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Gracias por lo que hace ahí, doctora. Un cariño grande. Hasta luego.